Muy bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en este día, en una nueva semana de clases, estamos aquí dando frente en nuestra asignatura de orientación ministerial. Hoy estamos abriendo la sesión número 11 y ciertamente que la semana pasada quedamos ahí avanzando en un tema, pero creo que avanzamos aproximadamente un 40%. Así que hoy día vamos a tratar de avanzar un poco más y, por cierto, también contestar algunas preguntas que todavía tenemos pendientes. Estuvimos compartiendo con cada uno de ustedes sobre algunos aspectos, consideraciones, algunas características en particular del desarrollo, del desempeño del encargado de obra, como asimismo también dijimos y lo hicimos presente desde un principio, que todo lo que mencionamos también es propio de aplicar en toda persona que tiene a cargo una responsabilidad de administración de personas dentro de la iglesia, como los distintos grupos o departamentos. Así que lo que estamos hablando no es solamente privativo para un determinado cargo. Lo que diremos más adelante será propiamente para el cargo, pero en sí lo que compartimos la semana pasada es aplicable a un amplio grupo de responsabilidades. ¿Qué es lo que queremos continuar? ¿Qué es lo que se espera de un buen encargado? ¿Cuál es la expectativa que tiene tanto el pastor como de igual manera también la iglesia, que es parte de esa congregación en la cual está administrando un encargado de obra? Y por cierto que antes de indicar algunos puntos en los cuales el pastor responsable del encargado espera que éste dé frutos, mencionaré la siguiente cita bíblica. Así que os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo señala Romanos capítulo 12, el versículo 1. El pastor y la junta administrativa de la iglesia tienen sus ojos puestos en el encargado, teniendo como base su testimonio personal, que es carta leída por los hombres. A veces hay personas que se centran en expresar un buen testimonio, en dar una buena imagen, como se dice en el día de hoy, solo en el contexto iglesia. Pero la verdad es que esa es una muy mala enseñanza, porque nosotros debemos de dar mejor ejemplo ante nuestras amistades, ante nuestros compañeros de trabajo, en medio de la sociedad, de la comunidad, de la junta de vecinos, de los integrantes de un grupo de curso de estudio de nuestros hijos, porque ellos son quienes nos leen a nosotros como una verdadera carta. Ahora, ¿qué es lo que se espera del encargado? Se espera que sea un ejemplo en la palabra, en la lectura de la palabra, en la exposición y en la práctica. Junto con lo anterior, su ejercicio de la fe y confianza en la mano del Dios eterno. Al ocuparse de la lectura será un varón nutrido en el cuidado y aplicación de la doctrina, no descuidando el don que le ha sido entregado. Se espera que luche legítimamente como buen soldado de Jesucristo, soportando la corrección cuando sea justa, practicando bien la palabra, tendrá la templanza para huir de las pasiones de esta vida y desechará toda doctrina o enseñanza engañosa. Y en ese aspecto hay que ser, pero muy riguroso. Se espera que no caiga en la bajeza de los chismes, será siempre de humilde sentimiento, ya sea que esté necesitado o colmado de añadidura. Amará la justicia y la santidad. Tendrá la autoridad para reprender y exhortar con paciencia. Se espera que sea honrado, levantará sus manos sin ira ni contienda, libre de corrupción, colusión o cohecho. Gobernará dando el ejemplo con su casa, será respetuoso en la reprensión del anciano, la viuda y el joven. Se espera que no tome para sí las heredades del Señor, ni sobre las ofrendas dispondrá un mal uso.
invertirá solo en lo que sea para gastos de la mantención del lugar de reunión. No debe olvidar que su misión primera es traer almas a Cristo, impartir la palabra, dedicarse a la oración, pero no enredarse en los negocios de la vida. Se espera que se presente como ejemplo en todo, respetando a quien le ha asignado la responsabilidad, siendo consecuente con el llamado y teniendo presente que su negligencia o mal ejemplo será motivo para solicitarle entregar el cargo. Se espera que sea capaz de resolver imprevistos sin esperar que el pastor esté presente. Asumirá una predicación con 1 hora de aviso. Para ello estará siempre preparado. Cualquier persona que está frente a una congregación no debe improvisar. Siempre debe tener un mensaje para distintas circunstancias, para distintas situaciones, siempre algo visto. Vamos a pasar a una fase muy importante, aquellas cosas que evidentemente ocurren siempre en todo cargo nuevo que uno recibe. ¿Eh? Es muy hermoso el momento en que le designan el cargo, en que le ponen la bendición y todo el mundo alegre, contento y tomamos un café, compartimos unos pastelillos, pero luego viene lo que nunca le dijeron. Lo que nunca le dijeron cuando asumió su responsabilidad como encargado, no le dijeron tiene que estar preparado para desarrollar un velatorio y un funeral. Lo que sí le dijeron fue, no se preocupe, cualquier cosa me llama. Y en ese exceso de confianza es donde empezaron los problemas. Entonces, le indicaremos algunas ideas para resolver en bendición esas circunstancias. Cuando la eventualidad se desarrolla con algún feligrés, es un poco más llevadero o más fácil su ejecución, pero en ocasiones es una petición de algún vecino o conocido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque para nosotros como creyentes en Cristo Jesús nos resulta más sencillo, más llevadero hablar entre los hermanos. Pero siempre tenemos que pensar que ante una situación de esta naturaleza no van a estar solo los hermanos. Hay personas que no pertenecen a la iglesia. Por lo tanto, nuestra expresión y nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de evangelización y de invitación, de participación. Debemos conocer antecedentes, en primer lugar, de a quién nos han pedido que oficiemos un servicio, su nombre completo, su edad, las circunstancias de su deceso, el parentesco y relación con la iglesia si es que lo hubo. Y en ocasiones, quien oficia el servicio funeral muchas veces ocurre, no sabe ni los nombres. Y eso no está bien, no está bien. Cuando usted asume una determinada responsabilidad, tiene que asumirla, pero completa, con todo. Hay que tener cuidado de no caer en un engaño. Muchas veces la situación de muerte fue una riña o ajuste de cuentas. Y recuerde, el testimonio del Evangelio es de su responsabilidad. No haga cosas por dejar contento ni enviar muertos al cielo. Todavía no existen los narcosantos, tampoco existen los corruptos santos, tampoco he oído yo hablar de un alcohólico santo. No, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Los servicios religiosos deben ser en un tiempo prudente y ordenado, en especial cuando hay involucradas delegaciones de instituciones u organizaciones públicas o castrenses. Entonces, es oportuno dejar un buen testimonio y actuar con criterio. Muchas veces un velatorio empieza con muchos asistentes y al terminar el servicio están solo los familiares llorando. ¿Por qué? Porque no hubo un buen criterio ni un sabio discernimiento en la ejecución de la liturgia y del ceremonial. Nosotros tenemos que entender que el común de las personas concurre a un determinado evento por no más de 2 horas. Mire, si usted quiere estar toda la noche cantando, está bien, pero sea respetuoso con aquellas personas que han mostrado en primer lugar respeto con usted, con su fe y con la iglesia.
y porque tienen algún nexo o alguna conexión con aquella persona que ha fallecido, ellos van al templo. Y usted tiene que hacer uso de esa oportunidad única para que sigan viniendo, para a través de sus palabras dejarlos invitados, pero no que nuestros actos y nuestra liturgia los lleve a aburrirse y mejor se van, porque esto no termina nunca. No, eso hágalo después, después que el público ya se retiró. Si usted quiere, esté toda la noche y amanezca cantando, pero sea consecuente con las personas y sea prudente, caballero y respetuoso con las personas que van, demostrando su afecto, su aprecio, su consideración, su gentileza, su amabilidad para con la familia que está sufriendo. Lo que nunca le dijeron, un día, domingo, usted llega muy dispuesto al servicio de adoración. Ese día está previsto compartir la cena del Señor. De pronto alguien le dice, hermano, hermano, disculpe, llegó Luchito con su señora y su guagua y la quieren presentar al Señor. La persona que le plantea este imprevisto es una hermana muy colaboradora y servicial de la congregación. Los solicitantes no son creyentes, vienen de paso. Cada verano vienen a la zona. ¿Qué hacen? Y quieren hacer esto simplemente porque la abuelita les dijo que era bueno. Llamamos al pastor y el pastor dice, hoy es servicio de Santa Cena, no haremos nada distinto. Ahora el problema es suyo, pero nunca le dijeron qué hacer en esta circunstancia. Entonces tendrá que conversar con los solicitantes para ver qué otra disponibilidad de tiempo hay para realizar lo solicitado. Porque por el hecho de no ser creyente, primero se debe conversar con ellos para explicarles no solo las diferencias rituales, sino también las diferencias doctrinales entre un principio religioso y otro, generalmente entre el evangélico y el católico. Para el primero, para el mundo católico, esto es un sacramento. Para el evangélico es una oración de invocación a Dios pidiendo protección y ayuda en el desarrollo de la criatura. Entonces ya hay ahí una barrera que no se explica en 2 minutos, porque en ningún caso reemplaza el bautismo infantil que se practica en el rito católico, puesto que los evangélicos bautizan a los que tienen uso de conciencia y razón, no a los recién nacidos. Para el primero es un paso para la salvación, para el católico. Para el segundo, para el evangélico, ello ocurre cuando la persona tiene conciencia y uso de razón y da muestras visibles de conversión. Para el católico, es apremiante el bautizo, porque si se muere según su credo, se queda moro. Para el evangélico, ello no ocurre, porque los inocentes son parte del reino de Dios. Así lo señala la Escritura y lo dijo el Señor Jesús, que ellos tienen la delantera en el camino al reino de los cielos. Los católicos usan de padrinos, una tradición que viene aproximadamente del siglo segundo, siglo tercero después de Cristo. Escrituralmente no se mencionan dichos acompañantes. Eso es precisamente una tradición. Ahora, su pregunta, ¿qué hago? Todo es posible. Converse y planifique para el día siguiente o los días futuros. Primero, converse con los padres para explicarle el sentido del deseo de la abuelita, para con su nieto o nieta, pero que comprendan lo que quieren hacer. Puede citar a los hermanos cualquier día de la semana, no necesariamente un día de reunión y hacer la presentación. Mire, en cierta ocasión se dio un caso similar a este y yo le dije, puede ser a mediados de semana, tal día, eh, yo preparo acá el templo y ustedes vienen y vienen con la familia y hacemos lo que ustedes necesitan, pero hoy día no es posible. Y fue pero excelente, porque
El día lunes tuvimos una conversación, el día martes tuvimos otra, y el día miércoles vino toda la familia y fue algo para ellos realmente muy hermoso. De esa manera tenemos nosotros que ganar almas para Cristo, no negándonos, pero sí tampoco permitiendo que nos impongan cosas que nos saquen de nuestra línea de acción. Pero tiene otro problema. Nunca le dijeron cómo hacerlo, porque pensaron que usted jamás lo iba a realizar. Pero tiene otro problema. Lo que nunca le dijeron es cómo hacerlo. No se preocupe. Le daré algunas sugerencias. En el templo, los padres y familiares se sientan adelante. Se tiene seleccionado un cántico o un himno para dicha ocasión. Se selecciona una palabra sencilla y comprensible para todos los oyentes, considerando que no son asistentes habituales al templo. Y generalmente se habla sobre los pasajes en los cuales se hace mención cuando los padres llevaban a los niños porque el maestro iba pasando por aquel lugar. Entregue un mensaje de llamado a la paternidad y la maternidad responsable, al cuidado y a la crianza con principios y valores, y hacer verdaderamente asumir la responsabilidad de criar la criatura con el debido cuidado y con las debidas consideraciones, porque muchas veces simplemente se tienen hijos y después los terminan criando los abuelos, los tíos, una amistadita. Entonces, es el momento de dar una enseñanza sólida respecto a la paternidad responsable. No use en su exposición términos discriminatorios ni despectivos, alusivos a la religión. De ninguna manera evite todo comentario de esa naturaleza. Un bosquejo muy sencillo es, se da la bienvenida a los asistentes, se inicia con una oración haciendo mención del motivo de la reunión. Se explica a la asistencia lo que se hará y la importancia que tiene confiar los hijos a la voluntad y a la protección de Dios. Se entona un himno alusivo a la situación, se dan a conocer los nombres de los padres y de la criatura allí presente, se saluda a la familia relacionada con ellos, se comparte una palabra de ánimo y de fortaleza para toda la asamblea, resaltando la responsabilidad de los padres sobre la crianza de los hijos. Luego se invita a los padres o tutores a pasar al altar con el niño o niña para realizar la oración de bendición. Se realiza la oración considerando la protección de Dios en todas las áreas de la vida del infante. Se ruega por los padres o tutores para que sean responsables. Al final, la oración dirá, por ejemplo, Juan Jesús Romero Lillo, como ministro del Evangelio, ruego al Dios eterno te bendiga en todos los días de tu vida y sea su Santo Espíritu llamándote a la edad temprana a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Se entona un cántico mientras se saludan y toman fotos de recuerdo de este acto. Se realiza la oración final, dando por terminada la presentación. Bueno, eso es lo que nunca le dijeron. Pero aquí tiene un breve bosquejo o un sencillo ejemplo. Lo que nunca le dijeron, en cierta ocasión, el pastor se acordó que en verano se harían bautismos. Por cierto, se constató que habían interesados en hacerlo. Pasó el tiempo, en una reunión de planificación se dijo, los bautismos serán el próximo mes. Ahora, desde que se supo que los bautismos, hasta ese día, no se ha predicado ni hecho instrucción individual a los feligreses interesados. Entonces, la mejor solución que se generó por ahí fue que se predique del bautismo estos dos últimos domingos que faltan. Mire, tratando de ocultar verdaderamente el pecado delante de Dios por la irresponsabilidad. Pero si no es la iglesia la que tiene que prepararse, sino los que se bautizarán. Y ahora es cuando viene la frase, lo que nunca le dijeron, que había que preparar con instrucción especial a los que se bautizarían.
La pregunta es, ¿tiene usted los apuntes preparados para hablar sobre el bautismo? Qué interesante, qué interesante. Ya dijimos en la otra lección que el encargado de obra debiera de tener su Biblia, los estatutos y los artículos de doctrina y fe. Bueno, también tiene que tener los apuntes para preparar para el bautismo y también los apuntes relacionados con la cena del Señor y también apuntes de cómo compartir un devocional, de cómo hacer una coordinación, de cómo hacer una predicación, en fin, sí, un gran cúmulo de cosas que debieran de estar en las manos del encargado. Para solucionar el escollo, se buscan unas citas por ahí y por allá y se hace o se trata de hacer una clase de bautismo. Pero lo cierto es que eso no es lo mejor. Para que haga un trabajo eficiente y eficaz, haga uso de los apuntes, el bautismo, una señal de la iglesia peregrina. Ese material le ayudará a cumplir con su objetivo y quedará como testimonio para los creyentes, para que ellos en el futuro instruyan a otros. No nos acostumbremos a hacer las cosas a la ligera, ni por cumplir, sino con voluntad, dedicación y eficaces, demostrando que somos obreros aprobados. Es tremendo lo que nunca le dijeron. En cierta oportunidad, Juan Carlos y Anita María le comentaron a usted que hablarían con el pastor porque tienen la intención de consolidar su relación social a través del matrimonio. El pastor le respondió que estaba bien, que hicieran las cosas con la debida antelación y así quedaron. Fijaron una fecha con el pastor y no hablaron más del tema. El pastor espera que usted cumpla su ministerio, que instruya a los jóvenes en el compromiso que asumirán ante Dios y ante la ley. Pasó el tiempo y faltando 2 meses para el inolvidable evento, un día, así como por recordar, el pastor le pregunta, hermano encargado, ¿está la instrucción sobre el matrimonio con el hermano Juan Carlos y Anita María? Ese fue su primer escalofrío. Pastor, pensé, el problema fue el pensé, en vez de el haber actuado con antelación y preventivo. El pastor confía en su hermano encargado, confía en que es su brazo extendido en la obra, que no necesita aviso ni recordatorio para hacer lo que tiene que hacer, lo que nunca le dijeron. ¿Y qué hago? Nunca he hecho instrucción sobre matrimonio, pero es que nunca me dijeron. Por eso que el encargado no se tiene que quedar solo con el nombramiento, tiene que ser una persona preparada y culta en todo el quehacer de la iglesia. No tiene que depender del pastor, sino que debe ser capaz de suplir al pastor cuando éste no está presente. Hay tantos temas que se deben tratar en clases de preparación para matrimonio, tales como la comunicación, camino a la intimidad, los 5 lenguajes del amor, quién manda a quién, los 5 niveles de comunicación, la satisfacción sexual en el hombre y la mujer, sirviendo a Dios con amor y en su amor, viviendo con lo que Dios nos da, planificando la familia con paternidad responsable. A ti te pedirán, mas tú no pedirás prestado, evitando las deudas y viviendo contento con lo propio, y tantos otros temas en los cuales su esposa y usted, como encargado, deben de estar preparados. Lo que nunca le dijeron. Cierto día, cuando al caer la tarde, usted se dirigía al templo para desarrollar el servicio vespertino, al llegar al lugar lo estaba esperando la hermana Carolina, con clara muestra de sufrimiento y dolor. Al conversar unas breves palabras, ella hace presente un drama familiar. Era víctima de infidelidad, con consecuencias graves. El esposo se fue de la casa y la dejó con sus 3 hijos. Ahí está esta mujer destrozada. Usted que pensaba que este sería un día más en su vida, se sienta junto a ella y piensa, ¿y ahora qué hago? Y viene la pregunta exclamativa, lo que nunca le dijeron. ¿Qué hacer en estos casos? Lo más probable que en algún momento
Frente a un problema similar, lo que usted vio fue que se orara. Digo, bien, pero en estos problemas hay una mezcla de fe, de carnalidad, de responsabilidad y se debe actuar con sensatez y cordura. Usted llama al pastor y el pastor le dice, ¿de quién fue la culpa? Nada que hacer, algo hay por hacer. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Cuando alguien necesitado viene pidiendo ayuda y orientación, para sus hermanos, usted es un representante del pastor y es una autoridad. La iglesia no puede ser escondite de ladrones. Hay que actuar conforme a la ley. Lo primero, por lo que debemos de velar, es la protección personal de esos niños. No podemos dejar que un irresponsable por una niñería sexual eluda sus responsabilidades y abandone la familia. Debemos de orientar a esa madre para que interponga una denuncia en el Tribunal de Familia por la mantención de sus hijos. Debemos tener un claro conocimiento de lo que significa misericordia. Lo que no debemos de hacer es tomar la bandera con alguno de los responsables. Debemos de actuar en todo momento como mediador, pero sin favoritismo, siempre con justicia y sin simpatía para uno u otro, sino que siempre siendo un mediador responsable. Pero no podemos dejar nosotros ahí apagar u ocultar el maltrato ni la violencia. Debemos de denunciarlo a la ley lo que la ley tiene que hacer y a la rodilla lo que tenemos que hacer con la fe. Pero siempre está presente lo que nunca le dijeron. La hermana Lorena es madre de dos pequeños de 8 y 10 años. En su casa, junto a ella, vive el tío Ignacio, un hombre soltero de 52 años. Algunos rumorean ciertas situaciones poco decorosas del tío. Aunque usted está en conocimiento de ello, no le ha prestado atención, porque el hermano Nachito es muy fiel y cooperador, servicial y útil en la obra. Además, es muy buen predicador y todos los días de reunión le trae dulces a los niños. Astucia de un pedófilo. Cierto día llega la hija mayor de Lorena, llorando, a contarle a su madre que el hermano Nacho la tomó para violentarla. Su madre, colocando en duda la situación porque el tío ha vivido toda su vida en casa, por otra parte, es el gran apoyo para la sobrevivencia de las tres mujeres. Su madre se calla, pero la niña va a la casa del encargado y le comenta a su esposa lo que realmente le sucedió con el tío y hermano Nacho. Acto seguido, usted llama al pastor. Este le aconseja que si no hay prueba, nada se puede hacer. Entonces usted piensa, ¿qué hago? El pastor dijo, si no hay prueba, no podemos levantar falso testimonio de un hermano que es tan bendecido en el Señor. Es decir, el tío Nacho tiene la chapa puesta, pero hace rato. Todos creen santito, pero lo que no conocen son las intenciones que hay en su conciencia y las alteraciones psiquiátricas y psicológicas que hay en su conciencia. Para usted, esta situación ya fue una campanada, con fuerte ruido, lo que nunca le dijeron. ¿Cómo proceder en estos casos? Generalmente al interior de la iglesia todo se encubre con el buen testimonio, lo servicial y cooperador. Es pero la chapa perfecta para que ningún pastor tenga duda de usted. Pero se olvida que estamos en la tierra y lo que debe hacer la justicia no se debe tapar con una oración, ni con misericordia ni benignidad. Su primer paso es contactar a las autoridades para que tomen las declaraciones de esa niña, ofreciéndole protección y cuidado. Lo segundo es el apoyo a esa madre y no dejarla sola. Lo tercero, separar de toda actividad o responsabilidad
al hermano Nacho y ejecutar todo cuanto la ley haga para esclarecer ese deleznable acto de vileza y que aparte de ello ensucia también a la iglesia. Hay muchas cosas más que lo que nunca le dijeron. Muchas veces pensamos que la función del encargado es estar siempre a la hora, participar de todas las reuniones y mostrar siempre una sonrisa, una buena cara, aunque el cáncer lo persiga. Lo cierto es que hay muchas otras acciones que debe tomar y asumir el encargado. Creo que lo que nunca le dijeron es cómo proceder para colocar la bendición a una casa nueva, a una casa que se usará bajo el concepto de arriendo, orar por una granja, orar por una cementera de trigo y tantas otras peticiones de bendición. ¿Alguna vez lo han llamado para bendecir un vehículo nuevo? ¿Cómo lo hizo? No me diga. Tomó el manual que venden en la librería y la primera pregunta fue, ¿y quien le llevó el vehículo para que le pusiera una bendición? Fue un vecino, un amigo, que le escuchó en cierta oportunidad a usted decir que ustedes tenían la costumbre de bendecir todas las cosas que compraban. Y él fue y llevó su vehículo para que lo bendijera. Y usted tomó este manual y este manual tiene un montón de preguntas que yo no sé si verdaderamente los pastores las leen bien, la piensan bien o simplemente piensan que ese manual Dios se lo reveló a Moisés, pero es una gran mentira. Fue hecho por un hombre, pero muchas veces no tiene en sus conceptos una fuerza doctrinal que indique algo así. ¿Usted usará este auto para los servicios del Señor? ¿Sí o no? ¿Cuándo va a usar el auto el vecino para eso? Pero, como usted tiene el manual, lee lo que dice el manual. Por eso que no le han vuelto a pedir que usted haga esa oración. Hace algunos años atrás, Carlito se tituló de ingeniero en mina, tomó su título y fue al templo para que el encargado le pusiera la bendición y buscar trabajo. Entonces usted llamó al pastor, este le respondió, pregúntele si va a entregar los diezmos y lo bendice. Para usted fue una recomendación, obviamente con intereses. Entonces miró a Carlito, le pidió que se arrodillara en el altar y sosteniendo el título en sus manos, oró por él. Mire, lo que hay que pedirle es que el Señor bendiga el trabajo de ese hombre y que lo que haga lo haga profesionalmente, con responsabilidad, con conocimiento, con entendimiento y colocando todo su esfuerzo y todas sus capacidades por hacer su tarea como si la hiciera para el Señor. Y en la medida en que Dios le conceda fuerza económica, que de igual manera también Él pueda ayudar a otro necesitado. Pero siempre hay algo, lo que nunca le dijeron. Hoy vivimos en medio de una sociedad donde las normas y los umbrales de comportamiento no tienen barrera, donde la sociedad y por cierto el individuo que la conforma quiere marchar sin límite. Se deja que los niños no sean sometidos a instrucciones formativas de valores, en los cuales deben definir sus tendencias en base a un patrón educativo, sino que se facilita la libre conducta según los deseos y percepciones personales. Entonces no importa si alguien siendo mujer se percibe como hombre, porque esa es la elección de su conciencia. Este estilo de vida está llegando a la iglesia, porque de la sociedad provienen los feligreses. Entonces el encargado se ve en un embudo donde la sociedad iglesia toma la parte ancha y el encargado la parte angosta. Él piensa, ¿cómo instruir en estos casos? Es que nunca le dijeron qué hacer. Aquí es donde la instrucción sólida y firme de la palabra del Señor debe estar en la boca de cada creyente y no ser responsabilidad exclusiva del encargado. La iglesia está en decadencia. No es responsabilidad del pastor o del encargado. Todos somos responsables del deterioro y del abandono de la fe que vemos en la iglesia, porque la ideología de género ha entrado en medio de la sociedad y esta sociedad
que se reúne durante 2 horas como iglesia está llevando esas costumbres al interior de la iglesia, porque hemos permitido que las costumbres de la sociedad tomen asiento y trono dentro de la congregación. Le damos más valor a las modas y costumbres sociales que a la importancia que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Si queremos una iglesia que marche esperando al Señor Jesucristo, entonces tenemos que dejar de mirar y copiarle al mundo para parecernos a Cristo y no al mundo. Cuánto más quisiera compartir con ustedes. Pero creo que si al menos estas sencillas líneas conmueven su alma, me alegro. Pero si su espíritu se llena de crítica, entonces quiere decir que usted no está preparado para marchar en pos de Cristo. Para el Dios que vive y reina, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén, amén y amén. Bien, dejo tiempo para algún comentario de lo que hasta aquí hemos compartido, así que voy a detener la grabación y luego continuamos. Y bien, habiendo escuchado algunos comentarios, ya vamos a ir cerrando la lección de este día y espero en el Señor que para ustedes sea una instrucción que también les dé esa orientación frente a algunas cosas que de pronto ocurren en medio del desarrollo de la vida de la iglesia y necesitamos ciertamente tener una orientación. Yo deseo de todo corazón que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida. Y sean todos grandemente bendecidos con esta lección.